nuestra clase. Habíamos empezado el día jueves a ver el block caving. Este método entonces es un método que se aplicó décadas pasadas en la gran minería del cobre, actualmente derivado de un panel caving. Pero igual vamos a revisar el block, ¿no es cierto?, para que tengan una idea. Este método es un método entonces que se aplica en yacimientos masivos, muy grandes, en altura, en extensión. Son volúmenes muy difíciles de estimar y que comparten minería y estéril. Hay zonas que están en estéril al interior de esta masa minera. Y también hay minerales de muy baja ley que tampoco son extraídos. Entonces, tal como dice acá, gran extensión vertical. Estabilidad de la mena, baja ley. En realidad la minería en general está con baja ley, pero estos yacimientos en su oportunidad, cuando partieron, eran de baja ley menos de 2%. Sectores algunos importantes con mayor cantidad, pero eran excepciones. Características geomecánicas, entonces, el método funciona por socavación. Es un gran edificio que se le corta la base y comienza a derrumbarse. El hundimiento, entonces, y la fragmentación se logran producto de la extracción sistemática de los puntos de extracción. Perforación es una obra mínima. O sea, acá este método es un método que solamente se prepara, se desarrolla, se prepara y se termina con creando el corte inferior, cortando la base del bloque. Y luego el bloque por 200 o más metros se comienza a derrumbar en solo. Entonces la perforación solamente es la base y posteriormente ya no se trabaja, excepto, digamos, en tronadura secundaria, que aquí surge debido a los bloques que van apareciendo. La mena se fractura y quiebra a sí mismo por esfuerzo interno de gravedad. Que vamos a ver, ¿no es cierto?, que a medida que se va extrayendo el material, los bloques superiores, que son de mayor tamaño, se van quebrando, ¿no es cierto?, fracturando producto de la gravedad. El mineral de ley relativamente baja o bajo valor comercial, diseminado de cobre, son yacimientos masivos, pero también diseminados. El cobre se encuentra formando parte de la roca, por lo tanto, los procesos productivos, ¿cierto?, de flotación principalmente, o lixidación, tienen que lavar la roca. En el caso de la flotación, hay que pulverizar la roca para liberarla. En el caso de los óxidos, no ocurre eso, hay que lixidarlo. ¿Dónde se aplica esto? Obviamente aquí en Chile, en el cobre, en el hierro no, porque el hierro acá en Chile es muy poca la cantidad, pero en otros países se aplica. También se aplica en otros países a otros métodos como el molibdeno, que nosotros tenemos como subproducto en yacimientos de la China, ¿no es cierto? Tienen molibdeno en volúmenes tal que lo explotan también por este método. La superficie permite la subsidencia, un cráter, o sea, a medida que se va hundiendo, ¿no es cierto?, como el material estéril va reemplazando la zona que tenía el mineral, esto va formando un cráter en la superficie que es bueno tenerlo presente, que este cráter crece, ¿no es cierto?, a medida que la exploración progresa. Producción de grandes tonelajes. Este es el único método de la gran minería del cobre, ¿no es cierto?, que pertenece a la gran minería. Para pertenecer a la gran minería, entonces, ya hemos dicho, debe producir más de 70.000 toneladas de cobre fino. O sea, se procesan los minerales, ¿cierto?, y al final se obtienen 70.000 toneladas de cobre fino. A una ley de 1% tendrían que remover 700.000 toneladas de cobre, de mineral. Para que vean la diferencia, 700.000 toneladas de mineral para llegar a los 70.000.
a una ley de 1%. Si es menor, obviamente mucho más, y si es mayor, menos. Entonces, este es un método. Aspecto general, entonces, tenemos que la base del bloque, cuando se partió, las experiencias iniciales fueron de 50 por 50 metros. El bloque se socava entonces en la parte inferior, se vuela, se dice entre comillas, una franja horizontal a lo ancho y largo del bloque, removiendo entonces el apoyo del mineral suprayacente. O sea, es como si a una silla le cortáramos las patas, ¿no es cierto? Obviamente la silla se va a ir al piso. Entonces, esto es lo que se logra en forma sistemática, en forma ordenada, ¿cierto? Que se produzca este cambio, ¿no es cierto? Aprovechando las ventajas del fracturamiento que tiene la roca. La fuerza de gravedad actúa sobre la roca, ¿no es cierto?, bajo sucesivos fracturamientos que afectan al bloque. La fuerza de gravedad entonces va presionando y a medida como este es un sistema que se le va sacando el mineral por los embudos en forma continua, entonces siempre está perdiendo el equilibrio. Nunca alcanza el equilibrio. La elevada presión en la parte inferior del bloque tritura el material a fragmentos que pueden ser manipulados en los puntos de extracción. La presión entonces en la parte inferior del bloque va triturando el mismo peso, la roca peso muerto, que tendría sobre las rocas más finas, cerca de los puntos de extracción, es la que va generando los fragmentos más pequeños. Y obviamente la exploración comienza en las partes altas del yacimiento, o sea, como es por hundimiento, entonces los primeros niveles están muy cerca de la superficie y a medida que va progresando el hundimiento, se van generando nuevos niveles. Bueno, aquí vemos entonces todas las tareas que se hacen. Este es un método que no es para pobres, porque se tiene que trabajar durante muchos años, a veces menos, depende de la cantidad de personas que tenga la empresa, ¿no es cierto? Y se parte por los niveles inferiores. Ustedes ven acá, dice acceso, la primera franja, la primera línea, acceso, nivel de transporte principal. Entonces, sobre este nivel se comienza a construir hacia arriba, acercándose a la zona de explotación, todas estas labores, pique de traspaso, ¿no es cierto? OP, material el cual recibirá, ¿no es cierto?, el nivel de transporte. O sea, todo el material de los niveles de producción van a bajar por los OP, van a llegar al nivel de transporte que es el más bajo que vamos a tener. Niveles intermedios para separar distintos sectores o zonas de explotación, paneles. Niveles intermedios para separar, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado, en el caso del teniente, ¿cierto? Tienen teniente 1, 2, 3, hasta el 8. Y ahora ya como han sacado todo el mineral de la parte superior, aún queda, pero para mantener la producción han tenido que pasar debajo del nivel 8, que es el nivel de transporte original. Y están creando el nuevo nivel mina, ¿cierto? Para seguir utilizando el sistema de transporte, pero bajo la cota del nivel 8. Esto significa entonces nuevas modificaciones, que se sigue trabajando entonces para lograr estos resultados. Nivel de control o de traspaso. Entonces, a veces se genera un nivel, por ejemplo, el teniente 5 es un nivel de control, donde se toma el material que viene en las zonas superiores e incluso se traspasa a nivel inferior. Acá hay ferrocarril, ¿cierto? También el ferrocarril se ha ocupado por muchos años en el teniente, todavía se sigue usando, pero ya se ha incorporado a los camiones. Los nuevos sectores de explotación están considerando camiones porque son más flexibles. El sistema de transporte por ferrocarril es muy rígido. Esta mina tiene más de 100 años, ¿cierto? Se empezó a trabajar el año 1905, o sea, prácticamente tiene 115 años de explotación. En esos 115 años entonces han ido modificando su explotación, ha pasado de zonas artesanales, ¿no es cierto?, a mecanizadas y ahora automatizadas. Hay sectores de la explotación que son totalmente automatizados. Y otros sectores mecanizados que siguen todavía en explotación debido a que
se prepararon de esa manera. O sea, un sector allá en el Teniente, por ejemplo, puede durar 2 o 3 décadas de explotación. Las chimeneas largas o otras labores según variante usar. Este es un sistema gravitacional. El block caving inicial era gravitacional, quiere decir que el material desde los niveles de hundimiento viajaba por gravedad por distintas labores hasta llegar al nivel inferior, ¿no es cierto?, nivel de transporte. Entonces hay que crear chimeneas bastante largas, ¿no es cierto?, para canalizar el mineral y llegar a los niveles inferiores. Estamos subiendo, todas estas labores van acercándose a los niveles de producción. Nivel de producción, entonces, en base del bloque. En la base del bloque, entonces, está el nivel de producción, ¿cierto? Este es como el frontón. Si lo relacionamos con las figuras que vimos antes, ¿cierto? Este es como el frontón, nivel de producción. Entonces, sobre el nivel de frontón está el contrafrontón, y ese es el nivel de hundimiento. Entonces, la comunicación entre el nivel de producción y el nivel de hundimiento es a través de, ¿no es cierto?, embudos. Actualmente en el panel caving se usan zanja o batea, porque la roca ha cambiado su tamaño, entonces ya los embudos no pueden ser utilizados. ¿Y cómo se comunica el nivel de hundimiento con el nivel de producción? A través de rampas. Antiguamente se hacía con chimenea, pero actualmente se hace todo con equipos, ¿cierto? Los equipos son autónomos y viajan a través de la rampa para moverse entre los distintos niveles. Dejamos la chimenea porque todavía se usan chimeneas para la ventilación, ¿no es cierto?, y otras actividades que se usan. Ejecución de embudo, entonces, o batea, es un embudo, es un diseño especial, ¿no es cierto?, que se hace, que tiene una boca en la parte superior y un manto, ¿no es cierto?, que le permite que el material se deslice hasta los niveles de transporte. Acá abajo, entonces, tenemos finalmente la parte más alta de la preparación, es la socavación del bloque. La socavación del bloque, entonces, es la zona más alta. Entonces, partimos en el nivel de transporte y vamos subiendo con las distintas labores, ¿no es cierto?, hasta llegar a la zona de socavación, que es donde se producen los últimos trabajos y comienza a hundirse el bloque. Bueno, aquí hay algunos detalles, ¿no es cierto?, que se han colocado ahí para que puedan comparar. Aquí tenemos nuestro diseño. Entonces, esta es la zona mineralizada. Como ustedes ven, aparece acá el nivel de transporte, que es el nivel más bajo. Luego aparecen los OP. Estamos siguiendo el mismo orden que teníamos acá. OP1, OP2, entonces, que va a transmitir el mineral, o va a traspasar el mineral desde los niveles superiores al nivel de transporte. Y esto, obviamente, como no se puede sacar todo de una vez, se divide en bloques. Los bloques tienen aproximadamente entre 200 y 250 metros, más las labores de operación. Entonces aquí tenemos todos los bloques. Y además entonces se ha subdividido en sectores, sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, en el caso del teniente, teniente 1, teniente 2, teniente 3, teniente 4, y seguía hacia abajo hasta el teniente 8, y ahora sigue más abajo todavía con el nuevo nivel mínimo. Y lo que se hace entonces acá es subdividir, generar niveles de acarreo, de transporte, ¿no es cierto?, para el traspaso, para el movimiento material hacia los piques. Nivel de acarreo. Bueno, y ahí tendríamos los bloques, ¿no es cierto?, que aparecen como diseño. Entonces eso es lo que hay que tener presente, de que estos son volúmenes tan grandes, estos son, si uno mire la base, se partió con 50 metros de ancho y se terminó en 140 en la edición El Salvador. Así que si usted saca 100, tendríamos 100, 200, 300, 400, 500, 600 metros de ancho, y esto separado por bloques. Siempre se parte por un bloque, ¿no es cierto?, y se va hundiendo el cerro, que se va a ir hundiendo y dando forma al cráter. A medida que se va sacando el mineral, este estéril se va fracturando y va ocupando el espacio que tenía el mineral. Bueno, ese es un cráter. Entonces aquí vemos las instalaciones en superficie, ¿no es cierto?, y acá vemos nuestro cráter, ¿no es cierto?, que está cerca de la minería. Ahí tenemos un botadero, entonces, donde se ha ido botando roca que ha salido de la mina. Y las instalaciones respectivas.
Bueno, ¿por qué hacemos esta separación? Porque obviamente el block caving ya no... Hay sectores en que se aplica el block caving en el teniente, por ejemplo, un sector que era teniente donde se aplicó la teoría del block caving, ¿no es cierto?, un panel, porque era roca secundaria, pero en lo general el block caving fue utilizado para mena secundaria y el panel caving para roca primaria. Aquí tenemos roca primaria, mena primaria entonces, panel caving. Bueno, dentro del perfil típico pórfido cuprífero, ¿no es cierto? Hay distintas zonas que podemos encontrar. Está la zona lixiviada, la zona de óxido, zonas mixtas, zona de sulfuro secundario, zona de sulfuros primarios. Entonces, a medida que se ha ido profundizando, la roca se ha ido endureciendo. Por lo tanto, lo que arriba podíamos aplicar un método, ya este método no ha dado resultados en esta zona. Y más en profundidad tendríamos también más otras características. Bueno, aquí están los tipos de mena. Para la mena secundaria, entonces, que donde aplicábamos el block caving tradicional, la roca de baja a mediana competencia, o sea, se fracturaba fácilmente. ¿Y por qué se fracturaba fácilmente? Porque tenía una densidad de fractura mayor a 10, o sea, por cada metro había más de 10 fracturas, por lo tanto, prácticamente si a 10 centímetros como mínimo teníamos fractura. Entonces las rocas que resultaban del fracturamiento eran, digamos, de pequeño tamaño. Por eso que se habla de granometría de menor a 12 pulgadas. Fácil de canalizarla a través de embudo y piques hacia digamos, los niveles de transporte. Fractura abierta, entonces, el pegamento que existía entre estas fracturas, ¿no es cierto?, era limonita. La limonita, entonces, estaba unida, y la limonita es una arcilla, por lo tanto, el pegamento que tenían era bastante suave, ¿no es cierto?, no había una dureza que permitiera que esta fracturara en mayores tamaños. Bueno, y manejo manual nomás. Entonces aquí había una persona, ¿no es cierto?, encargada de canalizar el mineral hacia los niveles inferiores. Mena primaria. La mena primaria, entonces, aquí era block caving y acá panel caving. El panel caving, entonces, hubo que modificar, los ingenieros tuvieron que, después de varios problemas que tuvieron, ¿no es cierto?, en poder continuar con su producción aplicando este método, entonces encontraron grandes dificultades que tuvieron que modificar el método y pasaron a paneles. Roca muy competente. Esto fue gradual, no es que se hayan encontrado, pasaron de secundaria a primaria, sino que fue gradual, situaciones intermedias, entonces, donde los problemas fueron creciendo. Roca muy competente. ¿Qué significa que sea muy competente? Una roca dura, de alta densidad, ¿no es cierto?, con pegamentos, ¿no es cierto?, distintos en la fractura, como turmalina y cuarzo. Una baja densidad de fractura, entonces esta ya menos de 7, o sea, encontramos que ya cada 15 centímetros o más había una fractura. La roca misma también era de una calidad muy distinta, rocas ígneas del tipo turmalina, granodiorita, y la granometría pasó, ¿no es cierto?, de ser menor a 12 pulgadas a mayor de 15 pulgadas. Entonces, en este caso, la mineralización diseminada y en fractura requiere entonces, además, ¿no es cierto?, un diseño distinto para el movimiento material. Acá era suficiente con tener personas que movieran el material en forma manual. Sin embargo, acá, ¿no es cierto?, requiere un equipo, ¿no es cierto?, para el transporte intermedio. Aquí aparece un transporte intermedio para el manejo material. Aquí aparece el scoop, ¿cierto? Aquí aparece el scoop. En el panel caving, entonces, aparece este equipo. Este equipo llegó en el año 78 a la división El Salvador. A la división El Salvador, ¿no es cierto?, y costó mucho que ingresara a las minas. Este equipo se conoce de los años 50, pero el tema era los rieles. Costó mucho que la minería cambiara de un sistema rígido de sobre rieles a una minería sin rieles. Y aquí vemos los tipos de roca. Estas son unas muestras de la andina, ¿cierto?, que también explota por panel caving. Actualmente está proyectándose para explotación rajo abierto.
Pero esta es la roca competente. Ustedes ven un sondaje. Estos son sondajes, muestras de sondaje, que nos indican que las barras pueden llegar a tener más de 1 metro de largo. Por lo tanto, la competencia de esta roca, fracturarla, no es fácil de hacerlo. En cambio acá tenemos un fracturamiento bastante rápido, las fracturas se notan, tenemos un material que fácilmente se quiebra en la etapa de sondaje solamente, en el método de explotación mismo, ya la cosa es mucho mejor. Bueno, acá tenemos todos los métodos de explotación que están relacionados con el block caving primero, y después con el panel caving. El block caving entonces con traspaso gravitacional, o block caving tradicional, ¿cierto? Es el primero que se aplicó en todas las minas de Chile, en el Teniente, en Salvador, ¿cierto? Y en la Andina. Posteriormente se hubo derivaciones debido a los trabajos mismos, al cambio de roca y otros menesteres, ¿cierto? Se cambió a un block caving con scraper. Scraper es una rastra, que vamos a mostrar un video en algún minuto, para que vean cómo funciona, cargando directamente a convoy del ferrocarril, trenes. Block caving con scraper también cargando directamente a camiones o ferrocarril. Y el block caving con equipo LHD. Entonces ya se incorpora directamente el block caving con equipo LHD. Este fue un método que se aplicó en la edición El Salvador, ¿cierto? Ahí fue el primero método donde los ingenieros incorporan el LHD al trabajo minero y sirvió de pauta, ¿no es cierto?, para las variantes siguientes. El panel caving entonces tiene todos estos métodos. Se partió con el sistema tradicional con LHD, ¿no es cierto? De este método se derivó a debido a la dureza de la roca. Tenemos el panel caving con butrero mecánico, que también se aplicó en la edición El Salvador. La edición El Salvador fue una de las más innovadoras, debido a que se fue agotando el mineral, bajando su ley, y se vieron obligados a competir directamente con las otras divisiones, haciendo modificaciones a su método. Y después, posteriormente, del panel caving tradicional con LHD, se deriva al hundimiento previo. Aquí, en este método, el sistema que venía funcionando bastante bien, con la roca, al aumentar la dureza, aumentar la profundidad, empieza a hacer daño en las labores que ya estaban preparadas, fortificadas, ¿no es cierto? Y comienza a hacer daño. Estas reparaciones aumentaron los costos de mantención de galería, y también estas reparaciones fueron produciendo atraso en la producción, debido a que la reparación a veces lleva mucho tiempo en alcanzar reponer al nivel que tenía inicialmente. Entonces, la solución que tuvieron para resolver el problema de altos costos de mantenimiento y disminución en la producción fue el hundimiento previo. Pero el hundimiento previo, entonces, dio paso posteriormente al hundimiento avanzado. ¿Por qué? Porque el hundimiento previo solamente solucionó un problema de los dos. El problema uno que se solucionó acá fue el problema de mantención de galería. Se soluciona aquí el problema de mantención de galería, pero la solución que se implantó por los ingenieros hizo que los atrasos de producción siguieran exactamente igual, o muy parecidos. Entonces, derivó entonces a buscar modificaciones y pasar al hundimiento avanzado. Así que, de esa manera entonces se tienen todos estos métodos. Actualmente entonces, en aplicación en la edición del Teniente, estos dos. Más el avanzado, el previo dio origen al avanzado. Bueno, block caving tradicional entonces con traspaso gravitacional. Block caving tradicional o con traspaso gravitacional. Entonces vamos a ver el detalle de este método. Aquí ya se repiten algunas menciones que se han hecho anteriormente. La base, ¿no es cierto?, inicialmente se partió bastante pequeña, conservadora, ¿no es cierto?, para ir haciendo pruebas. Posteriormente comienza el avance. Y aquí dice, mediante una combinación de las fuerzas de gravedad y los esfuerzos internos de la roca, la masa rocosa se fractura y quiebra en trozos manejables, caving. La mayoría piensa en que caving es hundimiento. No es así. El caving, ¿no es cierto?, es
todos los trabajos necesarios que se necesitan para que se produzca el hundimiento. Entonces, ustedes van a ver que hay zonas, ¿no es cierto? Hay que crear la zona de socavación para que se produzca el hundimiento. Pero para que se produzca esa zona de socavación hay que tener un nivel de hundimiento, etc. Entonces, la mayoría de los estudiantes creen o asocian que caving es hundimiento, y no es así. Caving son todos los trabajos necesarios para que se realice el hundimiento. Bueno, aquí tenemos entonces un esquema tradicional, ¿no es cierto?, donde tenemos galerías de producción, ¿no es cierto?, aquí galerías de acceso, galerías de hundimiento, galerías de producción, y la comunicación entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción a través de brazos, embudos. Aquí se parecen verdaderas chimeneas de traspaso material hacia el nivel inferior. Entonces, ¿cómo llegamos a estos niveles? A través de una rampa, ¿cierto? Comunicamos este nivel de hundimiento con el nivel de producción, ¿cierto?, a través de rampas actualmente. La minería moderna es con rampa, ¿no es cierto?, para que los equipos se muevan autónomamente. Y los trabajadores también lleguen en buses directamente a esta zona. ¿Y por qué? Para que no pierdan tiempo trasladándose, caminando todo un tramo largo, demora el tiempo perdido. Entonces, para que aumente la productividad, se tiene que la rampa ha sido la solución. Bueno, este es un esquemático reciente, ¿no? A este nivel de hundimiento, entonces, sobre esto se produce la socavación. Aquí tenemos la labor de acceso. Aquí tenemos entonces la comunicación entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción. Entonces, en el caso del teniente, las galerías de producción van sobre la galería, o sea, van bajo la galería de hundimiento. Y acá aparece esquemáticamente un nivel de transporte. Bueno, comentado lo anterior, entonces en el sistema gravitacional, los trozos de roca pasan a través de los puntos de tiraje. Puntos de tiraje, ¿no es cierto?, que son la base de los embudos, donde se mueve el material, alimenta una buitra. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalle. Lo que pasa es que esta es la parte teórica de la explicación que se tiene del método. La superficie del yacimiento se hunde continuamente detrás del mineral, arrancado lo que produce la mezcla de mineral roca estéril con la dilución. Entonces, lo que ocurre es que el estéril que está sobre el mineral, ¿cierto?, producto de que este material se va fracturando. Entonces, si no hay un control adecuado de la extracción del mineral, el estéril comienza a introducirse entre medio de la zona mineralizada, aumentando la dilución. ¿Qué es lo que es la dilución? ¿Cierto? La cantidad de estéril, ¿no es cierto?, que se junta con el mineral, aumentando el volumen a remover, por un lado, y disminuyendo la ley del mineral. Este es un método muy económico y eficiente en su explotación, cuando las condiciones de la roca son favorables. La perforación y tronadura requerida en la etapa de producción es mínima. O sea, este no es un método de explotación tradicional, donde como el sur de Stobin, donde todo era en base a perforación y tronadura. Aquí no, aquí se aprovecha la gravedad, ¿no es cierto?, la calidad de la roca para que se fracture. Ya hemos dicho que la preparación es muy complicada y requiere mucho tiempo, recursos, no solamente humanos, equipos, personal, ¿no es cierto?, supervisión, de tal manera de que los trabajos se lleven a cabo en forma ordenada y de acuerdo a la planificación que se tenga. El control del flujo gravitacional es crítico, pues la fragmentación no puede controlarse anticipadamente y los bolones y trancaduras pueden generar pérdidas de mineral y dilución. También aparecen riesgos de colapso. Colapso, ¿no es cierto?, que hay desprendimiento de roca, hundimiento, no esperado, no programado, y dejando materiales o embudos tapados, ¿cierto?, y que hay que, sacar el material, actualizar, ¿no es cierto?, crear condiciones, ¿no es cierto?, para que siga moviéndose el material. Estos colapsos, ¿no es cierto?, colgaduras de mineral, ¿no es cierto?, obstaculizan el paso de los mismos y es necesario, a través de explosivos, a través de trabajos especiales, ¿no es cierto?, poder permitir el movimiento de este material. Genera subsidencia. La subsidencia entonces se refiere a las cráteres, ¿cierto?, generando condiciones inestables en la superficie,
y peligrosas para el resto. Afortunadamente en la cordillera nos anda gente, ¿no es cierto? Y generalmente está delimitado que nadie se puede acercar a esa zona. En el pasado no ha habido accidentes en esos cráteres. Mira, aquí tenemos toda la infraestructura que es necesario para, que ya la hemos mencionado y que vamos a repetir. Nivel de transporte, estas son labores horizontales, piques de traspaso. Entonces, esta es una labor vertical. En la minería hay dos tipos digamos, de trabajos que se hacen, ya sea en la horizontal o en la vertical. No hay situaciones intermedias. O sea, no hay pendientes, no hay cosas de taludes que tengan 40 o 50 grados, eso no existe. Tenemos la rampa, que es la única que tiene pendiente, y esa tiene una pendiente suave de 10%, y que sirve para comunicar las labores solamente. Tenemos el nivel de traspaso, control, uno más. Antiguamente se aplicaba mucho este sistema, lo hemos dejado porque puede que aparezca, digamos, en la figura, que van a tener que elegir ustedes. Chimeneas largas de dedos, ¿cierto? Chimeneas largas, entonces, por cada galería de producción se tiene un par de embudos. Por cada galería de producción se tienen pares de embudos, ¿no es cierto?, que cubren toda la galería. Por cada par de embudos hay una agüita, debajo de la agüita un pique inclinado. Entonces la cantidad de trabajos que se hacen acá es muy alta. Nivel de producción. Entonces, horizontal, estos son verticales, horizontal, vertical, horizontal. Chimeneas cortas, entonces, embudos. Embudos, entonces, que tienen entre el nivel de producción y el nivel de hundimiento, y la separación no era demasiada, sino que eran de 5 o 8 metros aproximadamente sobre la galería de producción. Nivel de hundimiento. Nivel de hundimiento, entonces, aquí es donde se genera la zona de socavación. En el teniente le llaman UCL. Nivel de hundimiento o UCL. Entonces, en este nivel de hundimiento, entonces, donde se produce la socavación del bloque, y una vez que se crea el fracturamiento de eso, se saca el mineral fracturado, se deja una especie de caverna que se va rellenando poco a poco con el fracturamiento de las rocas que vienen del bloque. Adicionalmente, se necesita un nivel de ventilación. Entre el nivel de transporte y el nivel de producción existe un nivel de ventilación. Y también chimeneas de ventilación e inyección para la extracción de aire. Bueno, todo eso son trabajos, o sea, todo esto se hace antes de iniciar la producción. Todo este trabajo, o sea, una vez que se termina de realizar los trabajos de producción, de preparación, y desarrollo y preparación, ya no se hace nada más, solamente queda la extracción del mineral, del bloque. Además, si hay una zona y tonadura secundaria, si es necesario. Pero no se hace nada más. Este método, entonces, el costo de explosivo por tonelada es muy bajito, debido a que solamente se hace en el nivel de socavación. Bueno, este es el mono que teníamos antes. Aquí están los bloques, entonces, y vamos a ver cómo se prepara ese bloque que va a ser explotado. Entonces, primero se tiene, ¿cierto?, un nivel de producción. Sobre el nivel de producción va a estar el nivel de hundimiento, ¿cierto? Acá aparece un nivel de acarreo, entonces, que hace un transporte intermedio. Entonces, se fijan, aquí este son los embudos, estos son los dedos. Entonces se aprovecha al máximo, ¿no es cierto?, los embudos. Vamos a volver sobre este detalle. Por ahora estoy mostrando nomás esto que está acá corresponde a una galería de producción. Entonces, si tiene 100 metros y cada embudo tiene 10 metros de diámetro en la parte superior, ¿no es cierto?, donde está el nivel de comunicación, el nivel de hundimiento, entonces va a bajar el material, los dos pares de embudo, y van a alimentar este sistema. Entonces tenemos eso que está ahí. Entonces, a ver, vamos a ir haciendo un monito mejor. Entonces tenemos nosotros nuestro, a ver, ¿cuál corresponde a este? Corresponde a ese que está ahí. Entonces tenemos nivel de hundimiento, nivel de producción. Entonces, se supone que este es el borde.
Entonces vamos a tratar de explicar un poco eso. Entonces acá tenemos nuestro embudo. Acá tenemos nuestro nivel de hundimiento y nuestro nivel de producción. Entonces el punto es que acá tenemos por cada par de embudo, entonces tenemos una galería de producción. Entonces acá está la galería de producción. Me quedó muy abajo, muy arriba en realidad. Voy a borrar un poco. Entonces vamos a volver a una cosa más abajo. Entonces acá está el nivel de producción. Entonces, eso no vale. Entonces tenemos, acá está nuestra galería de producción. Entonces los embudos bajan hasta este nivel. Y ahí baja entonces con una pendiente tal que le permite que el material baje. Aquí está el nivel de hundimiento. Entonces esto que está acá es un pilar. Para que no se desmorone, tenemos que dejar un pilar. Entonces bajo este nivel está la buitra. Y bajo esta buitra entonces viene un pique. Ese pique que está ahí entonces correspondería al primer par. Y esto se vuelve a repetir al lado. Vamos a hacer otros. Se quedan tocándose aquí. Me quedó muy cerca, ¿no? Bueno, y acá tenemos nuestra galería de producción. Entonces, la separación entre estos dos galerías de producción es la distancia que prácticamente los dos embudos. Si esto tiene 10 metros, entonces la separación serían 20 metros. Y vuelve a bajar este material, entonces, el embudo, que hay que construirlo con un trabajo riguroso, y tiene la forma de embudo, porque captura el material en la parte de arriba, y acá tenemos este grado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí está nuestra buitra. Entonces, este pique inclinado, que aparece ahí, entonces aparece ahí. Alimentando, tiene que tener más de 45 grados para que el material baje desde los niveles de hundimiento, y ahí está el nivel de hundimiento nuevamente. Entonces, el material que va a bajar de los bloques superiores, de ahí empieza el bloque hacia arriba, 200 metros, y por lo tanto aquí en esta zona hay que crear la zona de socavación. Y eso se hace desde el nivel de hundimiento, que el nivel de hundimiento a medida que va perforando hacia los lados, ¿cierto? Perfora hacia los lados, va a quedar un montón de rayas ahí, la vamos a repetir de nuevo más adelante, solamente para que tomen una idea. Y está al otro lado también, entonces esto se va tornando. Inicialmente era un par de barrenos. Entonces se crea una cadena acá, esta zona de socavación, finalmente desaparece el nivel de hundimiento y queda relleno por material fracturado. Ese material es el que baja por los embudos, ¿cierto? Y se canaliza hacia los niveles inferiores. Entonces se trata de aprovechar al máximo las labores. Entonces este no llega hacia abajo mismo, sino que alimenta este sistema. Entonces alimenta este sistema, el material baja por gravedad y todo el material va bajando por él. Incluso si ustedes ven, hay otro más acá que también está alimentando. Entonces hay dos labores principales que sirven de los sectores de los niveles inferiores. Entonces este nivel de hundimiento, nivel de producción. Eso es lo que se trata de mostrar en esta figura. Vamos a volver varias veces sobre esto no es tan... el desarrollo, ¿no? Entonces, estos son los dedos receptores de material. Desde el nivel de hundimiento baja el mineral fracturado y se canaliza hacia este nivel de acarreo, ¿no es cierto? O hacia el pique de OP que lleva el material hacia los niveles inferiores. Este es un esquemático. Entonces, ahí tenemos entonces nuestra galería, que está fortificada,
está completamente redefinida, y aparece la buitra también como canalizadora del material que va a bajar hacia abajo. Aquí está la buitra. La buitra es una labor vertical de unos pocos metros, ¿no es cierto?, que permite alimentar estos piques. Estas son las chimeneas largas que hablábamos. Entonces, este es un sistema gravitacional, porque el material baja por gravedad, es recepcionado en los embudos canalizan a la buitra y a los piques. Y ahí se va al nivel de transporte, que puede ser con camiones o cintas transportadoras, dependiendo del tamaño de la roca. Cuando la roca es menor a 10 pulgadas, el fracturamiento, se puede hacer eso de cargar directamente a cintas transportadoras. En el Teniente, en el Teniente eso fue imposible. Cargaban directo a carro. Pero en la Andina se alimentaba un sistema de transporte con cintas transportadoras en los primeros bloques. Después más abajo no se pudo hacer nada. Bueno, aquí vemos nuestro sistema. Ahí tenemos las parejas de embudo, ¿no es cierto? Cada embudo baja el material, aquí tenemos nuestra buitra, ahí está nuestra buitra, y después esto que está acá corresponde a una galería de producción. Entonces una galería de producción captura todo este material, y esto hay que repetirlo por cada galería de producción. Entonces eso es lo laborioso del tema. E incluso acá, si ustedes ven, esta es la galería de producción 1 y esta es la galería de producción 2. Y se trata de aprovechar un pique, ¿cierto?, alimentándolo directamente de ambas galerías de producción. Entonces, el material fracturado, vamos a correr esto más arriba. Entonces, el material fracturado, lo más cerca de la galería de hundimiento, ¿no es cierto? Aquí es donde se hacen las socavaciones, por el material baja fracturado. Entonces, aquí es donde está más fracturado, un tamaño más pequeño, y para arriba va teniendo mayor tamaño. Pero a medida que va bajando, se va fracturando. Debido a que este continuo de extracción de material va permitiendo esa situación. Entonces ahí vemos los pares embudos, ¿no es cierto?, alimentando un esquemático. Este es el sistema gravitacional que tenemos, ¿cierto? Donde por cada galería, ¿no es cierto?, se hace, vamos a tratar de hacer algo, marcar un poco para tener una mayor. Esta es una galería de producción. Esta es una galería de producción. Entonces, vamos a hacerla más larga. Si esto, entonces, acá aparece, ¿no es cierto?, los embudos. Vamos a hacerlo con eso, ¿no?, porque si no es muy fácil. Entonces tenemos un embudo acá, y el otro lado, y acá, bueno, lo mismo otra vez. Vamos a hacer dos, no, porque si no, no. Ya, entonces, bajo esto, estos son los embudos receptores de material. Bajan por esta es una vista en planta. Entonces acá abajo hay una buitra, que es la que recepciona el material, ¿no es cierto?, de 10 metros aproximadamente, que es eso que está ahí. Y eso entonces va alimentando. Acá tenemos otra buitra. O sea, por cada par de embudos hay una buitra. Entonces, aquí son los dedos, ¿no es cierto? Esta buitra alimenta esto que está acá, es lo que está aquí. Por cada par de embudos, entonces se va repitiendo esto. Esta labor es alimentada por dos embudos, eso también. Todas están en una galería de producción. Entonces, este esquema que está acá está a lo largo, para recepcionar todo el material que baja. Y eso tiene que repetirse nuevamente, ¿no es cierto? Ahí está la buitra. En la mina yo tuve la ocasión de ir a ver estos hundimientos, y tiene la forma de un embudo, o sea, eso que está ahí se respeta. Igual que el talud, el manto, ¿no es cierto?, para que se deslice el material y llegue acá a esta zona. Entonces, esto que está acá hay que tratar de imaginárselo, ¿no es cierto?, que esto que está aquí. Por cada buitra, ¿no es cierto?, tenemos una labor. Si nosotros miráramos de lado esta obra, ¿no es cierto?, si lo miráramos de lado, de esta dirección, ¿no es cierto?, de esta dirección, aquí lo estamos viendo en esa dirección, entonces tendríamos nuestro nivel de hundimiento, nivel de producción. Entonces vamos a ver que esta galería está acá, en esta dirección.
la otra está acá. Entonces, acá estaría el embudo, lo que ahora se ve desde este lado, solamente se ve un embudo, un par de embudos. Entonces va a estar ahí, y lo que se va a ver es una cosa así. Mirando desde acá, de esta parte. Entonces, al mirar de esa parte, entonces yo lo que veo acá es la agüita, ¿cierto? Y después viene el pique. Entonces, este pique que está ahí, del par de embudos. Después viene el otro, al ladito, entonces viene ahí. Oh, que me quedo malo. Bueno, tengan buena imaginación, ¿no? Y ese es el que alimenta ahí. Esta es la galería de producción y esta es la galería de hundimiento. Y después sigue el otro. Bueno, y ahí va el otro que está ahí para uno más. Está ahí. Entonces baja este que está ahí. Estamos mirando de ese lado que le indicaba. Está la agüita y está la lavadora inclinada. Y ahí sigue el pique hacia abajo. Entonces, eso es lo que uno tiene que intentar imaginarse. Todo esto está preparado antes que empiece la producción. Los trabajos se están haciendo de abajo hacia arriba hasta llegar a ese nivel. Entonces, una vista en planta, ¿no es cierto?, sería eso que está ahí. Una vista de perfil, ¿no es cierto?, mirando de lado, eso que está aquí, ¿no es cierto?, veríamos los embudos que están en esa posición, el material baja. Entonces, prácticamente, si ustedes ven, aquí hay 10 metros, 20, hay 30 metros. Si tiene 100 metros, van a haber 10 embudos en esa dirección. Y vamos a tener que sacar 5 por este lado, ¿cierto? La fuita va a estar acá 5, la otra 5 por el otro lado, para que se canalicen y lleguen a un punto en cuestión. Este es un trabajo de desarrollo laborioso que lleva mucho tiempo, entonces aquí se encuentran esos labores. Por aquí vemos otra situación. Entonces aquí está la galería de hundimiento, la comunicación entre el nivel de hundimiento con el nivel de producción a través de estos embudos. Aquí estaría la agüita, ahí está la otra agüita entonces, y el pique inclinado para llevar el material abajo. Ahí está abajo, 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 abajo. Y aquí se muestra un poco también lo que es la zona de socavación. Entonces, desde el nivel de hundimiento, se genera un corte en la base, que puede llegar a tener hasta 6 metros, ¿no es cierto? Todo ese mineral, digamos, se perfora, se trona, y el material cae hacia abajo. Entonces, esta tronadura va en retroceso. Suponiendo que el nivel del hundimiento está a este lado, esta tronadura que se repite cada 2 metros, 2 metros 50 más o menos, se va retrocediendo y ya no se puede llegar a esta zona una vez que avanza. Bueno, esta es la zona de socavación. Un poco para entender mejor esto que está acá, que a veces les cuesta mucho a los estudiantes imaginarse. Tenemos que un bloque tiene esa zona. Ese es un bloque, una vista en planta del bloque. Entonces aquí está la galería de producción. Esa galería de producción, después hay otra galería de producción y están comunicados por los embudos. Entonces, sobre esto está la galería de hundimiento. Entonces, generalmente las tronaduras, para que pueda producirse el hundimiento, tengo que tener hundido todo esto hundido. Todo esto hundido. Todo esto hundido. Y entonces, esta tronadura que está acá, se va haciendo acá. Se va tronando entonces en triángulo, avanzando en esta dirección. Entonces, ya tengo perforado y perforado, entonces hago la tronadura y voy retrocediendo en esquina, ¿no es cierto?, para poder producir el hundimiento. Entonces, esto para que se produzca el hundimiento, tengo que tener 2 lados hundidos, ¿cierto?, y 2 lados vírgenes, estos 2 lados vírgenes. Y esta tronadura, entonces, a medida que yo voy retrocediendo, se va hundiendo, ¿cierto?, se va hundiendo y va desapareciendo estos subniveles de hundimiento. Entonces va desapareciendo, y por esas razones que se va haciendo en tronadura en avance. Y no se puede ingresar a esa zona. Bueno.
Todo esto lo vamos a revisar de nuevo, empezando en las láminas siguientes. Este es el bloque de explotación. Aquí tenemos nuestro labor de acceso. Para poder siempre entrar hay que tener una labor de acceso. Estas son nuestras galerías de producción. Está el nivel de hundimiento, entonces, ¿cómo pasamos al nivel de hundimiento? A través de una rampa. Esta es la separación, ustedes ven que es cortita, y esto sobre la galería hay más o menos entre 5 y 8 metros. Sobre la galería de producción, hacia al piso de la galería de hundimiento, entonces serían entre 5 y 8 metros, son cerquitas. No es mucho el pilar que queda. Bueno, y sobre eso se vuelve a repetir las mismas labores. Entonces, este es el dibujo del teniente. En Salvador se aplicaba otro sistema, pero es hundimiento al fin y al cabo. Bueno, entonces, ¿se queda claro? Vamos con las galerías nuevamente. Este es el bloque que se va a hundir. Se supone que ya tenemos los niveles de transporte, niveles de ventilación, el subnivel de ventilación, todo eso listo, los canalizados, los piques, los dedos que vimos antes, está todo listo. Falta solamente la última etapa, ¿cierto? Preparar el nivel de hundimiento y el nivel de producción. Aquí tenemos que tener un acceso, o sea, ¿cómo entro a estos subniveles? A través de un acceso, no puede haber otra forma. Entonces eso me permite ingresar a estas labores, ¿cierto? Que van a ir ahí. Quiere decir que el hundimiento va a venir en esa dirección. Porque yo entro siempre por acá, a perforar, a tronar cuando esté el hundimiento, pero va a venir en retroceso hasta que desaparece. Este es un método que normalmente tenemos una zona mineralizada, ¿cierto? Y tenemos nuestras labores acá. Entonces, el hundimiento, esto está hundido. Entonces, a medida que nosotros vamos hundiendo esto, vamos retrocediendo. Vamos retrocediendo. Entonces, está hecho completamente desde la entrada, que me permite llegar a los lugares de trabajo, pero a medida que yo retrocedo en el nivel de hundimiento, va desapareciendo estos lados. Entonces, esto viene en esta dirección. En esta dirección viene el hundimiento. Bueno, siguiendo entonces, ahora viene la comunicación entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción. Estamos en la última etapa. Entonces, esta es la galería de producción, galería de hundimiento. ¿Cómo se comunica? A través de estos embudos. En realidad, ustedes van a tener que, en su trabajo, explicar cómo van a construir este embudo. Bueno, lo normal es que se haga un desquinche hacia el lado, ¿no es cierto? No voy a tratar de explicarlo al tiro para no estar. Entonces se hace un desquinche, se hace ahí, ¿no es cierto? Se perfora hacia los lados, se tona, después se hace un nuevo levantamiento, una perforación, el material baja acá, y finalmente se hace un andamio, como es poco, 5 o 8 metros de esto, se termina de construir el embudo. Una forma, hay varias formas de hacerlo, esta es la más simple en realidad. ¿Se entendió? Desquinche, avance como una chimenea, ¿cierto? Y finalmente se crea un andamio, acá, ¿no es cierto? Que construye un andamio porque esto es poquito, 5 o 8 metros. Y se termina de hacer el embudo, que queda redondito aquí, a veces cuesta, digamos, los dibujos hacerlo. Entonces aquí vemos esto, después se hace al otro lado, ¿no es cierto? Y finalmente se deja todo listito. Aquí se va construyendo el lado. Ustedes van mirando en la derecha, ¿no es cierto? Ahí se hizo un desquinche hacia allá, se avanzó hacia arriba y se produjo el desquinche. Este archivo lo van a tener ustedes, así que, o lo tienen ya, porque está ahí en el U virtual. Así que lo pueden revisar con calma cómo se hizo. Bueno, lo mismo después al otro lado, no cambia, no tiene sentido. Bueno, y tenemos acá nuestra comunicación. Debajo de esto, entonces, creo que tenemos nuestra ultra y nuestro pique inclinado, que va a seguir hacia abajo. Estamos explicando entonces cómo se construye. Todo esto es desarrollo, preparación. No hay nada de una vista en planta, entonces, ahora del nivel de hundimiento. Entonces, ahí en el nivel de hundimiento tenemos las distintas embudos. Estos están bastante cerca, pero no comunicados. Lo que se hace habitualmente, parece que voy a tratar de dibujar algo. Lo que pasa es que
Este es una especie de bloque. Entonces, acá está el embudo. El embudo entonces va abarcando todo esto. Y ahí tenemos entonces nuestro bloque. Tenemos eso ahí, y acá también con segmento, digamos, para que no sea. Entonces tenemos eso. El embudo entonces tiene que tener una cosa como eso. Entonces aquí abajo está nuestra galería de producción. Entonces acá viene el talud, entonces viene eso, ahí se hace una especie de talud ahí para que baje el material y llega a esa. Entonces llega a la galería de producción. Entonces, por eso que es muy fácil contar, porque lo que en cada cubo, ahí vamos a tener otro para allá, entonces lo mismo, vamos a tener el otro embudo muy cerca. Y están protegidos digamos, por la parte estéril, digamos, la parte que no se saca. Entonces, queda como pilar de protección. Eso hace que nosotros podamos contar. Entonces, estos son 10 metros, 10 metros, 10 metros. Aquí lo mismo, 8 metros, 7 metros 50, 15 metros. Entonces, están muy cerca uno del otro. Entonces, esto es prácticamente un cuadrado. Y ahí está el otro. Y lo mismo para el otro lado. Imaginándose esto que está aquí. Entonces, fácil contar. Fácil contar, ¿no es cierto?, cómo se construyen los embudos vistos en planta. Entonces, eso mismo. Y el material, entonces, el embudo baja por gravedad, ¿no es cierto?, hacia el asunto, creando estos mantos, ¿no es cierto?, que le da continuidad al material, para que llegue suavemente abajo. Bueno, eso es borrar todo. Ahí tenemos entonces, vamos a poner ahí eso, al otro lado lo mismo. Entonces, ¿se fijan? Esta es la galería de producción abajo, o la galería de hundimiento arriba, ¿cierto? Y aquí se construyeron entonces. Aquí está la separación, que prácticamente es la suma de dos embudos. Y toma una parte para que una parte de la galería de hundimiento la toma, ¿cierto? Generalmente esto viene en retroceso. Entonces la gente le pone tablones aquí arriba para que no se caiga dentro del embudo. Los embudos están construidos antes de producir el hundimiento, la socavación. Transitan por acá, entonces ponen tablones para no caerse. Y acá está el nivel de acceso. Se accesa acá, ¿no es cierto? Y después se viene en retroceso, hundiendo. Esto que está acá visto de este lado, lo mismo que traté de mostrar yo antes. Entonces, si yo miro acá, todas estas líneas de embudo, veo uno solo nomás, pero hay N embudos, ¿cierto? De cada uno de estos es la fila esta que está acá. Detrás de este embudo hay muchos embudos, mirándolo a este lado. Entonces acá tenemos nuestra galería. Entonces ahí está el material bajó por gravedad, ¿cierto? A este punto está la buitra, y ahí tenemos entonces nuestro pique, ¿no es cierto?, que alimenta el pique principal. Aquí tenemos poquito, por eso para ser ilustrativo, ¿no? Entonces, tenemos ese que está ahí. Ahí está la buitra, entonces, abajo, en el piso, que sería esta que está acá. Ahí se ve la buitra. Lo mismo que está ahí, que además tiene en la parte superior una parrilla. La buitra, entonces, no lo habíamos dicho, pero en la parte superior ahí aparece una parrilla. ¿Para qué una parrilla? Para seleccionar el material. Todo el sobretamaño se tiene que reducir de tamaño. Entonces, por acá va a pasar el material más fino, ¿no? El material que pasa por aquí es 1/3 del diámetro este. La chimenea tiene 3 metros, el tamaño más grande es 1 metro de la roca. El tamaño más grande es 1 metro. Estoy exagerando, pero es para simplificar. Es mucho menos. Entonces, la parrilla, con todo aquel que tiene más de 1 metro, no puede pasar. Más de 1 metro, suponiendo que la chimenea tiene un diámetro, o sea, el pique,
Puede haber sido una chimenea como se construyó, pero ya ahora se habla de pique. Este pique entonces, o chimenea, ¿no es cierto? Si tiene 3 metros de diámetro, entonces el material que va a pasar por esta labor tiene máximo 1 metro. ¿Y eso para qué? Para que no se produzcan atascamientos. Además aquí se produce desgaste, roce, se ensanchan estas labores, partieron con de 3 metros y terminan de 5. A veces se unen, colapsan, se atoran, hay problemas y hay que rehacer cosas. Bien, entonces por cada galería hay eso. Entonces estamos mostrando una vista de este punto y además mirando, ¿no es cierto?, cómo se alimentan los piques. Bueno, ahí tenemos entonces, esa es una vista, la vamos a repasar luego. Ahí tenemos entonces nuestras labores. Ahí baja el material, aquí tenemos un punto, esto se usaba antiguamente, este es un punto de reducción de tamaño, o sea, todavía aquí hay un punto donde se puede juntar, ¿no es cierto? Si hay alguna roca que se pasó por alguna razón, aquí ya se ataja y se reduce y avanza el material hacia abajo. Entonces, esta vista que está ahí, entonces acá vemos los embudos. Aquí estamos viendo los embudos, entonces. Es una vista en planta, ya esta es de la galería, esa es la galería de producción. Ahí dice, planta en nivel de producción. Perfil en nivel de producción, entonces, con embudo y chimeneas largas. Bueno, esta es la base ya, aquí tenemos la base, aquí está la buitra con su parrilla. La parrilla es fundamental, ¿no es cierto?, para atajar el sobretamaño. Ahí se ve nuevamente la parrilla. Anteriormente habíamos visto eso que está ahí. Bueno, y si ustedes ven, aparece la fortificación. Marcos de madera, pernos de anclaje, chocres, ¿no es cierto? Y también hormigón en algunos puntos. Aquí aparece la fortificación. Aquí tenemos una vista en planta, entonces estamos viendo que todo el borde del embudo, ¿no es cierto?, y la zona de donde pasa el material está totalmente reforzado. Para aquí, ¿no es cierto?, para que no se produzca hundimiento. Sobre esto está el pilar de protección, ¿no es cierto?, el crown pillar le llaman los expertos, que une, ¿no es cierto?, el techo de la galería de producción con el piso del nivel de hundimiento. Es el crown pillar. Entonces, tenemos eso que está ahí, acá, todo eso. Bueno, también acá se ve reforzado. Entonces, aquí lo estamos viendo en perfil, ¿cierto? Mirado desde el perfil, y acá viste en planta, ¿no es cierto?, cómo se está reforzando toda la zona de exploración. Y esto acá se pone, además, ¿no es cierto?, aquí es donde llega el material. Entonces, se colocan unos tablones atravesados para controlar el movimiento material. Si uno no quiere que pase, esos tablones atajan. Si no, se levanta. Bueno, ahí tenemos fortificado completamente. Ahí están los piques, ahí está la parrilla. Y aquí está lo que le indica. Aquí se ponen unos cables de acero con unos tablones. Estos tablones se suben y se bajan, se mueven. Eso es lo que hace el buitrero. El buitrero es una persona entonces que anda con un chuzo moviendo estos tablones. Y el material que baja por acá, ¿no es cierto?, lo canaliza a ese punto. Y sigue hacia abajo. Bueno, ustedes ven que el talud va a tomar esa posición y va a quedar un poquito de mineral ahí, pero se sacará cuando se haga el otro nivel. O sea, siempre se está perdiendo mineral. Algunos se fijan mucho en las pérdidas y no en el volumen que se extrae. Entonces, esta es la galería de producción, ¿no es cierto?, donde se está trabajando, está totalmente reforzado. Aquí se ponen estos cables de acero para que mover los tablones y permitir el paso del material hacia abajo. Ahí estamos. Entonces, ahí están los tablones. Bueno, y lo último ya que queda, ¿no es cierto? Ya se ha hecho todos los trabajos, el nivel de transporte, el nivel de ventilación, las chimeneas, los OPEC, las galerías de producción, los embudos. Y estamos llegando a la última parte, que es la zona de socavación. La zona de socavación entonces consiste desde la galería de hundimiento, perforar en todas direcciones, ¿no es cierto?, este round de perforaciones, que es lo único que se perfora. Después de aquí hacia arriba hay 200 metros que solamente van bajando por gravedad. Y se va rompiendo entonces, dado que se generan las condiciones a lo ancho,
esto se hace a lo ancho y largo del bloque, sacando la estabilidad que tiene el bloque, ¿no es cierto? Y al no tener apoyo, no soporte, se viene abajo. Bueno, ahí se hace la tronadura entonces. Esta tronadura entonces ahí desapareció el nivel de hundimiento. Ahí quedó nuestro clon pila, que es la protección, ¿no es cierto?, de la galería. Esto tiene que cuidarse porque si se viene abajo, ya no sale más mineral, ¿cierto? Se complica bien el traspaso material. Y esto es lo que se saca en la etapa de preparación todavía, ¿no es cierto? Este material tronado se saca completamente con los piques y queda una caverna, queda un hoyo acá. Y entonces este hoyo, esta caverna que queda horizontal es como la cara libre, pensando en la cara libre, ¿no es cierto?, a lo ancho y largo de la veta, del yacimiento masivo, del bloque. Empieza a desmoronarse lentamente, esto a fracturar. En la andina, por ejemplo, demoraba un día o 2 días empezar a romperse. Y en el teniente a veces pasaban meses que no rompía esto, no caía. Estaba el hoyo acá, iban avanzando con los hundimientos, ¿no es cierto?, y no se producía el colapso. Y generaba grandes problemas cuando eso no ocurría. Bueno, y entre las horas también, si ustedes ven aquí, también hay un pilar, ¿no es cierto? Hay un pilar de protección para que las galerías sigan produciendo sin problema. Aquí tenemos entonces, aquí hay un triángulo también que se pierde, los alumnos normalmente le dan mucha importancia a eso, pero eso es nada comparado con los años. Ustedes en el cálculo que van a tener que hacer de su bloque, van a ver que van a trabajar 2 años, 3 años, y sigue sacando material. Entonces acá tenemos nuestro Chrome Pillar. Nuestro Chrome Pillar, entonces, acá tenemos nuestra galería de producción y ahí está el buitrero, moviendo sus tablones. Entonces, esos tablones permiten canalizar el material, todo el más fino, menor al tamaño de la parrilla, va a bajar hacia abajo, de ambos lados. A esto le llaman colgadura. A esto le llaman colgadura, que el material bajó, se atascó acá, ¿no es cierto?, un tapón, ¿cierto? Y hay que moverlo. Entonces acá los ingenieros han inventado hacer torpedos, así como los estudiantes hacen torpedos para copiar, también acá se le llama torpedo. ¿Qué es lo que es un torpedo? Lo vamos a ver, cuando veamos el archivo, vamos a ver una foto del torpedo, pero aquí lo vamos a explicar. Es una varilla, coligüe, usan muchos coligües en la mina, que se unen, ¿no es cierto?, hasta tocar esta parte. Luego le colocan un cartucho de dinamita en la punta de los coligües, amarrado, ¿cierto?, que llega a este punto. Su cordón detonante o guía corriente sale hacia afuera y desde la seguridad de la galería se trona. Hasta se hace un remesón acá, ¿no es cierto?, y el material se espera que empiece a bajar de nuevo. Ahí tenemos los espares embudos, nuestra galería de producción. Aquí está nuestra galería de hundimiento, desapareció, ¿cierto?, porque se hizo el hundimiento. Por eso se llama galería de hundimiento, porque desaparece y finalmente da las condiciones. Aquí tenemos entonces el material que pasa y se puede dar esto con algún grado de frecuencia. Aquí están los tablones. Esta es la parte entonces del marco que veíamos antes, con sus tablones. Aquí está el cable de acero. Entonces cuando los tamaños de roca son muy grandes, se produce esto. Entonces él lo va preparando, moviendo. La buitra está aquí abajito. Entonces prácticamente está al lado ahí y permite la alimentación directa desde el embudo. El embudo está acá. Si nosotros miramos acá, ¿no es cierto?, nuestro embudo está acá arriba y está bajando hasta este punto. Entonces el material viene bajando acá y va cayendo directamente. Entonces estos tablones son móviles, de tal manera que permiten el paso al material. Bueno, aquí esta es una foto que se sacó antes de, cuando estaba en preparación. Estos son los tablones que les hablaba, este es el cable, y acá tenemos entonces nuestro embudo a ambos lados. Entonces, si ustedes ven, el embudo va a estar acá,
Entonces el embudo está así, en esa forma. Y al otro lado está lo mismo. Entonces el embudo hace esa vuelta y baja ahí un poco más acá. Ahí. Entonces, eso es lo que está acá. Pero esto está en la etapa de preparación. Todavía no hay hundimiento, no hay nada. El pique está vacío. Esta es la buitra. Estas son la parrilla. La parrilla, entonces, no es como la parrilla del asado. Esta es la parrilla de control. Entonces, el material que baja acá es atajado aquí. Todo el sobretamaño, y eso hay que reducirlo a combo, con tronadura, con lo que sea. Estos tablones son móviles, entonces, que permiten que cuando no está llena la agüita, entonces ya no deja pasar más material. Aquí está la vista de la parrilla, entonces, de arriba. Ahí se ven los zapatos del fotógrafo. Una vista, entonces, que ahí se ve el pique, el embudo, hacia abajo. Ahí estamos viendo el embudo, o sea, perdón, el embudo, la agüita, hacia la alimentación del pique inclinado. Entonces, esta es la parrilla de control. Y acá ya tenemos un embudo en acción. Aquí, este embudo que está aquí, entonces este que está acá. Pero ahora ya en producción. Ojalá lo hayan entendido. Bueno, esta es una lámina generalmente que se trata de explicar cómo el material se fractura. Entonces tenemos acá nuestra galería de producción, galería de hundimiento y los embudos vistos de perfil. Entonces se van llenando los embudos, a medida que se van sacando, se va corriendo, se va fracturando el material. Ustedes ven acá mucho más grande y más fino en la parte inferior. Y acá en el fondo, cerca de cada par de embudo, entonces se van generando estos elipsoides, ¿cierto? Que van creciendo. Aquí en este tema se han hecho muchas memorias, porque ¿cuál es el problema que tiene esto? De que el material que está en el centro es el primero que pasa y lo de los lados no baja tan rápido. Esto igual cuando en la clase, cuando en el semestre pasado ustedes iban a tomar una prueba, los que estaban al medio de la sala, no sé, en la puerta para entrar, eran los primeros que entraban, los que estaban al lado no entraban. Tenían que esperar que se movieran los otros primero para entrar a ganar puestos. Bueno, aquí es lo mismo. El del centro entonces tiende a pasar. Aquí se hicieron muchas memorias para tratar de cómo controlar que el hundimiento fuera parejo. Que no es fácil. No es fácil. Entonces se ha estimado que más o menos el 30% del mineral sale más o menos limpio. Después ya empieza el estéril, que es intruso, es más fino, ¿cierto? Empieza a meterse, ¿no es cierto? Y a mezclarse con el mineral, generando dilución. No, esto es lo que ocurre afuera. Entonces, como este es un proceso en retroceso, a medida que se viene retrocediendo el hundimiento, ¿no es cierto? Y se va avanzando la producción, el nivel se va rompiendo, se va desequilibrando la parte superior y se va fracturando. Y ahí aprovecha el estéril de mezclarse con el mineral. Esto es el nivel de hundimiento, entonces aquí vemos las perforaciones, la zona de socavación, aquí ya esto está en producción. Entonces, a medida que va retrocediendo, se va produciendo la socavación, ¿no es cierto? Y va permitiendo el paso. Aquí vemos entonces en una zona tronada, aquí el par de embudos, ¿no es cierto? La recepción del material, la canalización, un punto de control, parrilla. Esto se ha eliminado, actualmente se ha eliminado, esto se ha tratado de acortar, ¿no es cierto?, para no tener tanta altura y tanta chimenea, ¿no es cierto?, se ha cortado, esto ha desaparecido. La parrilla se ha instalado acá ahora. Estas son fotos que nos permiten visualizar el problema. Aquí ya está la zona de socavación lista, y aquí tenemos el diagrama, nivel de producción, nivel de control de parrilla, ¿no es cierto?, y acá está el nivel de hundimiento, con su galería ya perforando, con sus raos listos para tronar y seguir retrocediendo. Esta es una foto bastante antigua, que ustedes ven, hay ferrocarril, la minería moderna sin regla. Bloque bien con traspaso intermedio. Vamos a volver entonces a revisar esto que está acá. Si hay alguien que no entendió algo, tiene que preguntar. Bueno, este es nuestro bloque que vamos a explotar. Esto lo vamos a repetir nuevamente para que todos tengan. Lo primero es tener un acceso.
¿cierto? Un acceso, una galería que permite llegar a esto y después construir nuestros niveles de producción. Este es el nivel de producción en realidad, pero las labores de producción entonces hay que construirlas. Y se hacen a partir de esta galería de acceso. A partir de la galería de acceso, entonces, también nos permite accesar a la parte superior. Entonces ahí tenemos nuestra galería de acceso hacia los niveles de... que se hay que construir los niveles, el nivel de hundimiento, las galerías de hundimiento. Este es el nivel de hundimiento y galerías de hundimiento. Entonces una vez que tenemos eso, tenemos que comunicar. Ya hemos visto que hacia abajo la comunicación es a través de buitas y piques o chimeneas largas, dedos. Y ahora nos falta la última comunicación, ¿no es cierto?, que es la comunicación entre el nivel de hundimiento y el nivel de producción. ¿Y cómo se hace esto entonces? A través de generar primero un pilar de protección, ¿no es cierto? En el caso del teniente, se están las galerías una sobre otra. Su construcción, ¿no es cierto?, consiste en un desquinche, ¿no es cierto?, avanzar hacia arriba como una chimenea y posteriormente completar el círculo. A veces los ingenieros hacen una chimenea intermedia, ¿no es cierto?, para crear una cara libre y posteriormente se barrena con barrenos largos desde acá y se completa. Hay diversas formas de hacer, no hay un estándar de trabajo. Entonces, lo importante acá es que tenemos que comunicar la galería de hundimiento de la galería de producción. Una vista en planta, entonces, desde el nivel de hundimiento, nos muestra eso que está ahí. Este sería nuestro, en el nivel superior, en el nivel de hundimiento, este círculo, y acá abajo el nivel de la descarga, ¿no es cierto?, donde baja el embudo, ¿no es cierto?, y alimenta nuestra buitra. Lo mismo ocurre acá. Entonces, por cada par de embudos tenemos una buitra. Par de embudos, una buitra. Y acá tenemos nuestra galería de producción abajo, ¿no es cierto?, que va a alimentar a labores inclinadas, ¿no es cierto?, labores verticales, en un plano, pero inclinadas en su dirección, para recepcionar el material y canalizarlo hacia el nivel inferior. Entonces, esta es una vista de este lado, tiene que quedar clarísimo que esta es una vista de este lado. De este lado estamos mirando. Entonces, cuando yo miro, aquí pueden haber 100 embudos, pero lo que veo acá es solamente uno. Y de ese, por cada par de embudos, entonces tenemos una buitra. Ahí están las buitras. Las buitras, entonces, que en su base, en la parte superior de la buitra, ¿cierto?, en la galería de producción, tiene una parrilla. Una parrilla. ¿Cuál es el objetivo de la parrilla? Seleccionar material. ¿Y qué tamaño? ¿Cuánto es el tamaño máximo? 1/3, ¿no es cierto?, del diámetro de la chimenea. Ahí se ve un par de embudos, entonces, los diámetros están muy cerca unos de otros, pero tienen pilares de protección por ambos lados. Bueno, acá tenemos entonces ahora una vista en planta en el nivel de producción. Entonces ahora vemos el círculo pequeño. Antes habíamos visto el círculo grande, ahí el círculo grande, y este era el chico. El chico entonces está en el nivel de producción. Y se canaliza entonces para tener aquí en el centro la parte superior de la buitra. Ahí tenemos que aparece la parrilla, también se fortifica. Este es un método que tiene que darle sostenimiento, ¿cierto?, soportar mucho tiempo el trabajo. Esta galería de producción permanece por años. Entonces, ustedes ven, hay una protección no solamente entre las galerías, ¿no es cierto?, sino que entre la galería de producción con tamaños de fortificación que pueden ser de acero o de madera. Antiguamente eran de madera, o actualmente de acero, y ahora se usa fierro, que es los pernoanclajes. Entonces ahora tenemos esto que está acá, protegido totalmente en nuestra galería de producción, en nuestro embudo, en la base, para que pueda canalizar en forma ordenada el material hacia abajo. Aquí se aprecia entonces en la buitra, el pique inclinado, ¿no es cierto?, y también se va a colocar en la parrilla, y además, ¿no es cierto?, estos controladores de material. Ya son tablones móviles, ¿no es cierto?, que permite que este material se ataje, ¿no es cierto?, para que no siga cuando ya se ha controlado que esté lleno, ¿no es cierto?, para que no obstaculice la pasada de la galería de producción.
Entonces ahí tenemos nuestro formato. Y cuando se ha construido todo eso, ya desde la galería de hundimiento, ¿no es cierto? Y en retroceso se va socavando, ¿no es cierto?, la base del bloque. La base del bloque que puede tener 100%, ¿no es cierto?, o más, hasta 140. Una vez que se ha tronado entonces la zona de socavación, este material es retirado y nos falta una foto donde dice esto, que queda un hoyo acá. Es un hoyo. A veces esto empieza a desprenderse inmediatamente y otras veces no. Hay que esperar un tiempo que se demorone eso. Así que ahí tenemos nuestro. Ahí estarían los embudos, entonces pueden haber problemas como atascamiento, atorchamiento, ¿no es cierto? Atora esto. Y hay que removerlo con un cartucho de disparo, ¿no es cierto? Cartucho de dinamita o emulsiones para que baje el material. Y ahí vemos el buitrero entonces en operación, moviendo los tablones para que dé paso a los materiales. Ahí vemos el buitrero. El buitrero entonces encargado de mover estos tablones. Aquí vemos entonces una zona todavía en preparación. Tenemos nuestro embudo acá arriba, ¿no es cierto?, que va a alimentar en el futuro, una vez que se haga el hundimiento, a esta parrilla. Está la buitra hacia abajo. Aquí hay un embudo en producción ya. Y aquí está la parrilla donde se ve la buitra hacia abajo. Se ve la buitra donde va a alimentar el material. Acá tratamos de explicar cómo es el proceso de hundimiento, entonces se avanza hacia arriba, ¿cierto? Esta es la zona de socavación que se hizo inicialmente, y posteriormente, acá está la zona de socavación, ¿cierto? Y posteriormente esto va creciendo, se va sacando mineral y se va rompiendo este equilibrio, pero nunca está en equilibrio. Esta es la situación del cráter que se genera. Acá tenemos los embudos. Todos estos son los puntos receptores de material, que son canalizados hacia abajo, ¿cierto?, hacia los niveles de transporte. Esto ha sufrido modificaciones en el tiempo, los diseños varían de una mina a otra, pero el principio de hundimiento sigue siendo el mismo. Ahí tenemos la zona de socavación, entonces, que es un pequeño corte que va a hundir todo eso que está arriba, hasta mismo arriba. Así que eso da una idea de cuánto va a remover el material. Bueno, este es el block caving tradicional con sistema gravitacional. Me han estado llegando los trabajos, tengo como 18 recepcionados. No se olviden que tienen que, dentro del día, tienen que hacerlo llegar. Hoy día, como nunca vinieron muy pocos alumnos, solamente hay 14, 50% de los 28, seguramente están terminando su trabajo, pero tuvieron todo el fin de semana para hacerlo y 2 semanas antes, así que no hay ninguna excusa para ello. Bueno, este es el esquema, entonces, lo que van a trabajar ustedes. Hoy día en la tarde voy a hacerles llegar ¿cuánto se llama? La tarea número 2, por correo se lo voy a hacer llegar, para que lo tengan, y mañana yo se los muestro acá en el virtual, para que lo tengan, ¿no es cierto? Y vamos a ir contextualizando. El trabajo es más o menos parecido al anterior, o sea, van a tener que sacar una foto del Google, ¿no es cierto? Porque esa es la idea, ¿no es cierto?, sacar de Google. Este es el block caving, pero pueden elegir entre block caving y panel caving. Tanto yo mañana continúo con la materia, y ustedes van a elegir una foto, ¿no es cierto?, que tienen que primero detectar si es block caving o panel caving, y responder las preguntas que se hacen ahí. Más o menos como la misma cantidad de preguntas, pero ahora en este método. Y tienen que olvidarse que, de acuerdo a lo que yo he mostrado, este método es solamente trabajo previo. Antes habíamos mostrado toda la situación anterior. Si ustedes ven, es lo que se mostró, ¿no es cierto? Si ustedes ven el nivel de transporte, esto es lo primero antes de llegar al nivel de producción, nivel de hundimiento. Esto tiene que estar hecho, todo se hace de abajo hacia arriba, en el block caving tradicional. Una vez que estamos acá, entonces pasamos a esto que está aquí, ¿cierto?, que es la comunicación del nivel de hundimiento con el nivel de producción. Eso hace que sigamos trabajando, o sea, todos los desarrollos, todavía no se ha hecho nada. Esto que está arriba es lo que se quiere echar abajo.
Pero para eso, ¿no es cierto?, tenemos que crear la infraestructura que nos permita hacer ese trabajo. Entonces, lo que estamos haciendo en este minuto mostrando es que estos van a ser los puntos receptores, ¿cierto?, que en forma segura va a llegar el mineral a los niveles inferiores. Entonces, para eso tenemos la galería de producción y la galería de hundimiento, los embudos que se van a repetir uno al lado del otro, como aparecen acá, la buitra, ¿no es cierto?, que aparece acá, y los puntos que se hacen conexión, la parrilla, ¿no es cierto?, para controlar el paso material, ¿cierto?, para darle solidez a esto, ¿no es cierto?, resistencia, que no que esto es roca nomás. Entonces tenemos que fortificar, todo se reviste, ¿no es cierto?, un revestimiento de fortificación, y cuando ya se ha hecho todo, se hace la última etapa, que es la zona de socavación, que consiste en disparar, tronar la base del bloque. Entonces, esta base del bloque va a generar un corte a lo ancho y largo del trabajo, del bloque. Este material tronado, entonces, se saca todo y queda una caverna, un hoyo en esta parte, ¿no es cierto? Y al no tener soporte, el bloque va a empezar a granear, a descargarse lentamente, ¿cierto?, hasta rellenar esto. Y una vez que está relleno, ya se produce empieza el programa de producción. Pero esto que se trona en la zona de socavación se saca en la etapa de preparación. O sea, hasta la zona de socavación también forma parte de la preparación. Y una vez que esto ya se ha sacado y empieza la producción, solamente cuando el techo de la zona de socavación empieza a colapsar. Ahí ya hay detalles de los embudos, las parrillas, del hundimiento, de los bloques, y ahí llegamos a este que lo quiero dejar para mañana. Nos quedan 3 minutos. Entonces, como les indicaba, voy a hacerles llegar por el correo la tarea número 2, hoy día en la tarde, y mañana la empezamos a ver, ¿no es cierto?, y después continuamos con la materia. Además, para este archivo, ¿no es cierto?, vamos a ver tronadura secundaria y los tipos de fortificación que tenemos en la mina. Así que todo eso es complementario a este método, porque se requiere, o sea, este es un método altamente, requiere de fortificación para sostener todo el sistema de hundimiento. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Vamos a terminar la grabación. No quiere bajar ahora, ahí. Me está molestando. Entonces, detener grabación.